Cuando no estamos donde deberíamos estar. ¿Dónde deberíamos estar? Aquí. No deberían haber sillas vacías. Todos los que están en YouTube, los que están lejos, desde luego se justifica. Todos los demás, los que escuchen este mensaje por diferido, más tarde, mañana, pasado mañana, miércoles, jueves o el sábado que viene, para que puedan decir, sí, yo escuché el mensaje, tendrían que estar aquí. No se pierdan la bendición de estar juntos cuando cantamos al Señor y nos reunimos para alabarle. Estar donde debes estar. Hemos preguntado, cuando no estamos donde deberíamos estar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto podría ser una serie de mensajes que nos puede ir ocupando mucho tiempo, porque hay muchos personajes en la Biblia que estuvieron donde no tendrían que estar y que no estuvieron donde deberían haber estado. Así que esperemos que estemos donde hemos de estar. Y hemos de estar aquí, donde estamos y cómo llegamos a ese lugar, porque podríamos preguntarnos también, si no estamos donde deberíamos estar, preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Hay una serie, o había una serie que hace años que se emitió en Estados Unidos y creo que también aquí en España se ha programado, se puede ver, Breaking Bad, que significa, bueno, de mal en peor, por así decirlo. Alguien que estaba bien y que se convirtió en mal. Cambio al mal. Y trata de un profesor de ciencias en un instituto, aproximadamente 50 años. Él tiene un hijo de 15 años que tiene parálisis cerebral y su esposa ha quedado embarazada inesperadamente. Para colmo, le diagnostican un cáncer de pulmón malo. Los tratamientos para este cáncer son muy caros, por lo que hace todo lo posible, o quiere hacer todo lo posible, para que su familia tenga una salida económica antes de que él muera. Aquí es donde todo se complica más, porque decíamos ya, tiene 50 años, su hijo tiene parálisis cerebral, su mujer queda embarazada inesperadamente y a él le diagnostican un cáncer de pulmón. Peor no podría venir, pensamos. Pues bien, por circunstancias, que a veces interpretamos las circunstancias como que, no, es que Dios me lo ha dado. Por circunstancias, como es profesor de ciencia, de química, él aprovecha sus conocimientos de química y se convierte en un cocinero de drogas. Dije que las circunstancias a veces nos hacen pensar que Dios nos conduce ahí. Dios no condujo a este señor a fabricar drogas. No se justifica, incluso cuando su situación fue tan crítica y su necesidad alta. Bien, él tiene éxito. En esta serie se describe que tiene mucho éxito, gana millones y puede comenzar a ahorrar dinero para su familia y al mismo tiempo también para pagar sus tratamientos. Avanzando esta serie se da, por eso también se llama Breaking Bad, se llama así porque va de mal a peor. De tal manera que su situación, el personaje central, este hombre, este profesor, se introduce en el mundo criminal. En algún momento de su vida, en algún momento de las circunstancias, tomó una decisión que cambió completamente el rumbo de su vida. Esto es solo ficción, esto es una novela. Leí hoy en internet que es una de las series más exitosas que tuvo en Estados Unidos y creo que a nivel mundial también. Pero eso es ficción, un montaje que parece también muy real o que podría ser muy real porque conocemos gente que está en esas situaciones, que llegan problemas y se suman problemas sobre problemas y entonces buscan una salida y es lo único que se les brindan, pues meterse en la criminalidad. Dios no quiere eso. Creo que esa idea fundamental de esta serie, de esta película, la idea detrás de todo esto es algo que nos conocemos bien cada uno de nosotros, porque a veces dice que
nunca llueve a gusto de todos, pero cuando vienen males, pues siempre vienen acompañados. Y eso es lo que decimos también. Comenzamos la vida, todos hemos comenzado la vida quizá con sueños, con ideas de cómo debería ser nuestra vida, un buen trabajo, tener una buena familia sobre todo, y llegar a ser personas honorables. Pero tomamos a lo largo de nuestra vida decisiones que cambian el curso de nuestras vidas y llegamos a un camino que nunca quisimos llegar. Y podemos plantarnos y decir, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó? Que estoy ahora aquí cuando realmente esto precisamente quise evitarlo. ¿En qué momento tomó mi vida ese giro para llegar aquí? En la Biblia hay gente que no tenían la intención de acabar donde llegaron, y estas personas queremos aprender de David, que le hemos leído esta historia, una historia muy conocida. Este personaje, este pasaje en 2 de Samuel, que vamos a intentar desglosar un poco para ver en qué momento crítico de la vida de David empezó el cambio que condujo a David a vivir esta situación en su vida. Y repito, no es para justificar, ni mucho menos, el adulterio que cometió, sino para entender, a ver, ¿cuándo empieza este problema? Y por eso el tema de este mensaje es cuando no estamos donde deberíamos estar. Porque cuando hablamos de David, lo primero que se les ocurre seguramente no es este desliz, entre comillas, con Betsabé. Lo que pensamos cuando escuchamos el nombre del rey David es Goliat, esa batalla que él tuvo contra Goliat, el gigante, y cuando él, siendo pequeño, menudo, inexperto en batalla, él vence. Y eso se ha convertido casi como un sinónimo de cuando un equipo humilde tiene que jugar contra un todopoderoso, entre comillas, equipo de fútbol, todos simpatizan con el humilde, con el desaventajado, y que todos están como, y se dice además, mira, David contra Goliat. Pero en esta situación, David no ganó al Goliat de esta tentación, sino el gigante venció a David, un gigante que también nos acecha a nosotros. No me refiero solamente al adulterio, sino a muchas otras cosas que podemos hacer y cada uno que piense, por ejemplo, ahora mismo les podría dar un minuto, y creo que no necesitamos un minuto para saber cuál es mi punto débil, que estoy combatiendo, que estoy batallando continuamente y que siempre tropiezo sobre la misma piedra y quiero salir de aquí y no sé cómo he llegado aquí. Ya se rompió una vez el sello y ya es casi irreparable. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo pudo ser que David, el vencedor contra gigantes, fuera vencido por otro gigante? Bueno, vamos a ver este texto nuevamente en 2 de Samuel 11, los versículos 1 al 4. Y vamos a ver el contexto en el que se nos dice esta historia. Porque si leemos, aconteció al año siguiente, es decir, esto ya tiene un antecedente. El antecedente es el capítulo 11. Bueno, en matemáticas sencillas, ¿no? Antes del 11 viene el 10. Y en el capítulo 10 se describe cómo se desenvuelve una batalla, una guerra entre Israel y los amonitas, porque se había producido una situación curiosa. Y es que David, el rey de Israel, envía una delegación a Amón para darle la condolencia por la muerte del rey padre. Ahora está gobernando el rey hijo, el rey padre había muerto y David envió una delegación de mensajeros para darle la condolencia al rey. Pues ahí empieza todo. Y empieza todo con esta situación, no crítica, pero sí con esta batalla, esta guerra. En el capítulo 10, estos mensajeros son humillados tremendamente y se les amenaza, primero sospechan de que son espías, no se les quiere atender, se humillan tremendamente y eso desenlaza la guerra, la batalla entre Israel y los amonitas. Bien, ¿qué pasa aquí? El gigante, este es el contexto. Algunos eruditos creen que David tenía alrededor de unos 50 años cuando sucede
Aconteció al año siguiente que habían tenido esa guerra, que no la terminaron, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Y esto suena como que, bueno, mira, ya estamos a la hora, ya tenemos que salir a la guerra, es la hora. Esto suena así, pero en la antigüedad las circunstancias de las batallas no eran como las que tenemos hoy. Ojalá fuesen como entonces, porque cuando el tiempo empeoraba, el clima, entonces los ejércitos se retiraban. Se retiraban porque no podían moverse, el lodo, el barro, no estaban las carreteras asfaltadas. Entonces, cuando llovía, cuando había tormentas, en la época de la lluvia, pues no se hacían las batallas. Se hacían a partir de la primavera, cuando el tiempo cambiaba, entonces salían. Por eso se escribe aquí, aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, y fíjense, salen los reyes a la guerra que David envió a Joab. Aquí empieza el problema, ¿vale? Pero eso es solamente para que tengamos esto bien. ¿Qué pasó con David? David era un hombre muy, muy talentoso, tenía muchos talentos. Era un músico dotado, tenía, si hubiese habido Eurovisión, habría ganado todos, entonces, porque él compuso muchísimas canciones que los tenemos en el libro de los Salmos, casi todos, o la mayoría de ellos son escritos por David. Himnos, canciones, alabanzas, también baladas acerca de sus preocupaciones, sus angustias, pero también romance y también todo tipo, y sobre todo pues música también acerca de su relación con Dios. Era muy capacitado con él, de tal manera que el rey Saúl lo contrató como terapia cuando él perdía los nervios y un espíritu malo tomaba posesión, le llamaba a David y él tocando el arpa pues calmaba. La música era terapéutica, era muy bueno también en eso. Era también un guerrero que había vencido a Goliat sin tener experiencias militares, pero él había vencido a Goliat y después en su reinado, cuando él tenía que salir a las batallas, era un muy buen estratega que vencía a los pueblos cuando se les enfrentaban los enemigos. Era valiente y tenía un corazón de Dios, era muy talentoso. Era un rey que lo tenía todo, pero este día, miró donde no debía mirar. Y vio a esta mujer bañándose. Y en lugar de huir de la tentación, se lanzó de cabeza a la tentación y esta tentación lo destruyó. Entonces, ¿cómo un David, un hombre que lo tenía todo, acabó donde terminó? Y hay tres cosas que vamos a descubrir en estos 4 versículos que nos ocupan en esta tarde, en este mensaje. Porque David terminó donde estaba ahora, lo que estamos leyendo, voy a decir 3 comodidad, complacencia y confianza. La confianza es la mala, esa que cuando está confiado y dice, no, esto lo hago fácil, esto lo supero yo. En nuestro texto es primavera. Ya he dicho que en la antigüedad las batallas las guerras se realizaban en un tiempo en el que el clima pues lo facilitaba. La parte importante en esta historia se encuentra justo después de que nos dice que es primavera, el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. Y en vez de decirnos aquí, y David salió a la batalla, dice aquí, y David envió a Joab. Él envió a Joab, no fue a la batalla. Aquí ya vemos, no está donde tiene que estar. Una respuesta fácil. ¿Dónde llegó? Esto tiene sentido que los reyes salieran también a la batalla porque así, con su presencia en medio de su ejército, les demostraba no solamente que estaba con ellos para tal, sino la situación es importante.
estoy con vosotros porque esto es importante. Y no era justo que él mandase a los soldados a batallar cuando él estaría cómodo en su casa, disfrutando de lo que estaba disfrutando. La tierra de los amonitas es lo que hoy conocemos como Jordania. Y aquí se produjo esta situación porque en el capítulo 10 se nos dice que el rey amonita había muerto y David envió esos mensajeros. Pero el rey actual, el joven, les había acusado de ser espías. Y los expulsó y los humilló. ¿Saben cómo los humilló? Eso es interesante. Les cortó la mitad de la barba y los mandó semidesnudos, es decir, arriba cubierto y abajo descubierto. Eso era una vergüenza, una humillación tremenda. Y lo de la barba, más todavía, porque no era que le cortaban la mitad de lo largo, sino posiblemente le cortaron esta mitad y la otra se la dejaron. Era una humillación para los hebreos, los israelitas, ser mandados así, desnudos y quitándoles la barba que representaba también su dignidad. Eso provoca la guerra entre los amonitas e Israel. Y cuando vuelven a la guerra, porque el tiempo había sido malo, no terminaron, los amonitas habían hecho alianzas con reinos vecinos, había contratado otros ejércitos para luchar contra Israel. Israel los venció con creces. Todos los ejércitos contratados huyeron y los amonitas regresaron a su capital, a Rabá, y allí no pudieron terminar la faena, por así decirlo, porque el tiempo se puso malo, seguramente, eso es la interpretación que le dan. Entonces, al cumplirse el año, llegar el tiempo de las guerras, mandaron nuevamente, pero David no fue. Mandó a Joab con los soldados y no fue David. ¿Y por qué no fue? Bueno, no se nos dice, pero podríamos suponer que David se había confiado. No es necesario arriesgar mi vida, que vayan los soldados, que hagan ellos lo que tienen que hacer. Es la primera cosa. La comodidad también de estar tranquilo en casa, confianza en que ya lo harán los chicos y la complacencia. Saben que el éxito puede ser muy engañoso. Cuando tenemos éxito continuamente podemos llegar a esa confianza y despreocuparnos para las preparaciones. Imagínense que un corredor de maratón que gana todas las carreras dijera, bueno, para la próxima no voy a entrenarme. Ya he ganado todo, así que voy, corro y ya gano, y ya está. Pues lo que pasa con nuestro cuerpo, con la musculatura, si no la entrenas, después pierde fuerza, resistencia y seguramente no va a resistir ni, de 15 o 20 kilómetros. Esto también pasa en nuestra vida, sobre todo en la vida espiritual. Hay personas, y conocemos a personas, seguramente, quizá tú mismo, buenas personas que siguen fiel a Dios, que son discípulos de Jesús, pero deciden en un momento, me voy a tomar un descanso. Yo he estado siempre con los niños, he estado siempre con los jóvenes, he estado siempre en la alabanza, he estado siempre en la tecnología, he limpiado el templo no sé cuántas veces, que lo limpien a otros, me voy a tomar un descanso. Y pasan de servir a Dios, porque cuando limpiamos el templo, no estamos limpiando el templo para la gente, lo estamos haciendo para el Señor. Y cuando cantamos, no lo estamos haciendo para armonizar aquí, para hacer algo más bonito en el culto. Estamos cantando al Señor. Cuando leemos, cuando oramos, cuando hacemos el grupo de bienvenida, cuando estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, lo hacemos para el Señor, a través también del ministerio del servicio a los demás. Pero cuando dejan de servir a Dios, se toman el descanso para servirse a sí mismos. Al poco tiempo se encuentra ante un desafío o una tentación con la que no habían luchado antes. Y de repente se apagan las luces,
se viene abajo toda la espiritualidad y empieza el fracaso. Cuando no estás donde debes estar, eso te puede pasar a ti. Y si cuando llegamos a una situación como la que, bueno, no tiene que ser como el adulterio de David, pueden ser a veces otras cosas más suaves, o no tan fuertes, y nos preguntamos, ¿y cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a esto? ¿Por qué ahora siento desánimo para ir o no, o dejar de ir a la iglesia a congregarme? Un escritor cristiano también, él escribió en un libro que se llama Rushing Big for Little Reasons, corriendo o correr a lo grande por pequeñas razones, describe una noche tranquila, principios de primavera, cuando observó que una bandada de gansos enorme y muy escalandosa, graznando, volando por encima de sus cabezas, miró a los patos, porque tenía un estanque con patos en su jardín, en su huerto, y observó que los patos miraban también a los gansos y hacían como gestos de volar, de batear con las alas, pero no llegaron a saltar. Los miraban, también respondían con el escándalo que armaban, pero no llegaron a volar. Su ansia de volar, porque hacían el gesto de ocupar su lugar en el cielo, porque Dios los creó con ese instinto de ir, de cambiar de zona para cambiar, cuando era frío, cuando venía el frío, bajar a los lugares más calurosos. Y esa ansia de volar, esa necesidad de volar se les había ido. El asunto es que ya se había resuelto esta necesidad hacía tiempo, porque el maíz, el pienso, su alimento estaba en el corral. No tenían necesidad de buscar alimento. No tenían necesidad de volar, de migrar. Preferían quedarse donde estaban. Y el autor de este libro decía que él aprendió una lección esa noche. La tentación se disfruta siempre pagando el precio de perder la capacidad de volar. Traducido para nosotros. Cuando le damos lugar que la tentación se ocupe de nosotros, de no hacer lo que deberíamos hacer, perdemos la capacidad del vuelo. Cuando nos volvemos complacientes, cuando perdemos nuestra pasión por la dirección de Dios en nuestras vidas, perdemos también nuestra capacidad de volar y nos encontramos castigados por la tentación misma. Eso es donde llegó David. Al no estar donde debería estar, al estar donde no debía estar, al mirar donde no debía mirar, y ahí no se quedó. Les voy a contar una historia que me contaron los pastores, que una vez, los pastores de la Unión Bautista que estuvieron en Cuba, ministrando allí, y creo que le dijeron que estaban en La Habana y iban paseando por allí, y había un bar, había un hombre delante del bar que invitaba a toda la gente para entrar, y también invitó a los pastores: pastores, entren, aquí hay chicas guapas ahí dentro. Y los pastores dijeron: no, somos pastores, no podemos entrar ahí dentro. Y dice: pueden mirar, no toquen, pero miren. Pero con la mirada empieza la cosa. Y Jesús lo dice también claramente, que el pecado no se comete simplemente al cumplir el pecado, sino ya con el deseo, con la mirada, ya se puede cometer ese pecado. ¿Cómo podemos evitar la complacencia? ¿Cómo podemos evitar estar donde no debemos estar? ¿O cómo podemos evitar no estar donde deberíamos estar? No dejes de entrenarte espiritualmente. El primer remedio, y el único creo que es no dejes de entrenarte espiritualmente. La intimidad con Dios. ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Tu tiempo de devoción? ¿La lectura de la palabra? ¿Tienes intimidad con Dios cuando te congregas en los estudios bíblicos, en las células, en la reunión de oración, en los cultos? ¿Estás entrenándote espiritualmente? Y algunos también piensan que el domingo es el día de la alimentación. Imagínense
que ustedes el domingo vienen al restaurante, se hacen una hartada de comida para toda la semana. Y durante la semana, pues aguantar, porque todavía no es domingo. Nos necesitamos alimentar, entrenar, fortalecer espiritualmente a lo largo, en cada momento de toda la semana. ¿Cómo llegó David donde estaba? He dicho comodidad. Es la comodidad la que impide que nos congreguemos, que estudiemos, que trabajemos en nuestro entrenamiento espiritual para estar capacitados en los momentos de dificultad, de tentación, saber resistir. Estás entrenándote espiritualmente y el entrenamiento a veces hay que vencer esa desgana. Esta mañana alguien dijo, en realidad no quería ir al culto en Santa Cruz, pero lo superé y fui. Y Dios me habló. ¿Cómo pretendemos que Dios nos hable si no nos conectamos a su programa? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Estás participando en algún estudio bíblico, en alguna célula? ¿Estás participando en la oración? La iglesia es el lugar donde podemos experimentarnos en ese entrenamiento. ¿Cómo llegó David a donde estaba? Pues empezó con esa complacencia, con esa comodidad, con esa confianza negativa. David terminó donde estaba por lo siguiente, el descuido. El segundo punto que quiero tratar. ¿Dónde debería haber estado David? Debería haber estado en el campo de batalla con su ejército, con los soldados. Debería haber estado aplicando su fuerza, su vigor, para llevar a sus hombres, a su ejército, a la victoria. En cambio, él se quedó en casa. Vamos a leer el versículo 2. Una tarde, después de levantarse de la siesta, es la traducción del 2020, la Reina Valera, después de levantarse, una tarde, después de levantarse de la siesta, madre mía, o sea, no se había acostado porque estaba cansado, no era la noche, sino después, por la tarde, cuando había hecho la siesta, se levantó de la cama. Vamos, estaba muy ocioso este hombre. No estaba donde tenía que estar y estaba donde no debía estar. En este versículo se nos dice que era la tarde y él se levanta cuando ya el día está terminando, pero David no se había acostado para descansar de un día de trabajo duro. Estaba como inquieto en la cama, se aburría, estaba como aburrido. Hay mucho de verdad en el viejo dicho que dice, una mente ociosa es el taller del diablo. Y David había descuidado su obligación. Su mente estaba ociosa, se encontró en una situación en la que nunca debería haber estado. Se levantó para pasear en la azotea, se fue a pasear, no tenía nada que hacer, pues paseo por la azotea. Y el palacio del rey estaba por encima, estaba en una cima, estaba por encima. Desde ahí podía ver todo. Y claro, vio también a la vecina que estaba bañándose. Y además aquí se nos dice, es que era muy hermosa. ¿Quién no se fija en personas hermosas? ¿Cuál es el pensamiento? Cuando antes comenté lo de los pastores en Cuba, en La Habana, miren, la primera mirada puede ser accidental. ¿Qué caso? Mira, he visto, pero a veces decimos, Señor, que he visto, ¿no? Y nos giramos. O sea, un reflejo natural es avergonzarse y mirar ir a otra parte. Pero David no estaba donde tenía que estar y eso le permitió tener pensamientos
y acciones que no debían. Miren, no vayamos y limitémoslo solamente a lo que es el adulterio en esta situación. Yo creo que antes les pregunté que saben cuáles son sus puntos débiles. Y cuando ustedes, cada uno de nosotros, le damos en nuestra mente lugar y espacio, el pecado, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es lo que dice también Santiago en la carta, que, a ver, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Luego, después que el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado ha crecido completamente, da a luz la muerte. Nosotros, cada uno sabe cuál es su punto débil. Y aquí estamos con este rey que parece ser que le gustó la mujer. Pero es interesante cómo se nos describe aquí, que cuando van los siervos le dijeron a David, aquella es Betsabé, ¿vale? Quería saber quién es esa mujer, su nombre, hija de Eliam, un señor que seguramente, si es vecino de David, pues era prominente, tenía su casa ahí al lado. Y además se dice, es mujer, es esposa de Urías, el eteo. Ya los siervos le están indicando, cuidado, arriba las manos, deja de seguir en esta dirección. Es tan típico lo que hace el diablo con nosotros. Cuando nos ve ociosos en nuestro caminar con Dios, es decir, cuando no nos entrenamos espiritualmente para fortalecernos en la fe y poder resistir a los ataques, cuando el diablo nos ve así, trata de que mordamos el anzuelo para atraparnos. ¿Cuál debería haber sido la respuesta de David? David debería haberse apartado de lo que vio, debía haber entrado otra vez a su habitación, debía haber cogido su mochila, su lanza, su espada, su escudo y vamos al frente. Voy a los soldados. Pero David ya había mordido. Un ejemplo de lo que debía haber hecho está también en el Antiguo Testamento, y David era conocedor de los libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco, del Génesis, donde se habla de José, cuando es vendido por sus hermanos, y él fue vendido a Egipto, fue esclavo de un señor que se llamaba Potifar, y él era muy bueno con su señor, y su señor fue muy bueno con José, que le dio toda la administración, tenía mucha confianza y era de buen parecer. O sea, José era guapo, atractivo, era un cachas posiblemente porque tenían que trabajar mucho los esclavos en aquel entonces. Y la mujer de Potifar se había fijado en él y se le acercó, le acosó para que se acostara con ella. Y para un esclavo podría ser esto una oferta bastante tentadora. ¿Pero qué hizo José? José huyó. Cogió el camino distancia. Ella aprovechó eso porque él también se escapó desnudo, porque ella le agarró por la ropa y él se fue. José no dijo, voy a pedirle al Señor consejos, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Que es una oferta muy buena. Miren, cuidado, muchas veces nosotros, a las ofertas que nos vienen, a las tentaciones que nos llegan, y la tentación no tiene que ser abiertamente para pecar, para consumir algo o para estar con alguien, pueden ser circunstancias que no, este contrato laboral o esta vivienda o este trato con esta persona, es que me vino y Dios me ha dado esta oportunidad. Podríamos pensar que Dios permitió que esa mujer guapa le atrayese a David. Y dice, si es que Dios lo ha puesto así. Miren, muchas veces pensamos que Dios usa esas oportunidades como si ese fuese el primer plan, el propósito de Dios.
Porque si conocemos, por supuesto conocemos la historia de David y Betsabé. Pero José lo que hizo es huir. Y ese fue también el ejemplo que David tenía que haber seguido. Cuando no nos sumergimos en la palabra de Dios, cuando no nos tomamos el tiempo para orar y tener intimidad con Dios, y cuando no nos tomamos el tiempo y el compromiso para estar con el pueblo de Dios en adoración, entonces se puede colarnos el descuido. Y descuidamos, y cuando estamos descuidados, desprotegidos, entonces el diablo tiene todas a favor para lanzarnos el anzuelo y para hacernos caer. Esto es el descuido. Conocen a Steve Green, él, un músico cristiano. Él daba conciertos y creo que sigue dando conciertos. Y él en una ocasión estaba en un auditorio, estaban preparando los técnicos el sonido, estaban a 30 metros de altura montando las luces y los altavoces. Y él les preguntó, porque era algo de vértigo, verles ahí manejar todo eso a esa altura, y él les preguntó si tenían miedo, si tenían alguna preocupación, estar trabajando de allí arriba mirando hacia abajo. Dicen, eso no nos mete miedo, ahí vemos los 30 metros, no hay ningún problema con ver eso. Lo que nos preocupa es cuando hay un falso techo. Entonces sabemos que si deslizamos y nos caemos, ese falso techo no nos va a soportar, vamos a caer y vamos a tener un grave problema. Miren, Satanás no nos tienta con un letrero, así con las barras amarillas negras, así, cuidado, atención, peligro, peligro, peligro. No dice eso. No dice eso. Satanás nos tienta con algo. Dice, no, ¿qué va? Si no es tan malo. Todo el mundo lo hace. Y no seas tonto, es una oportunidad única. Eso es lo que hace Satanás. Así empezó con Adán y Eva. ¿Qué va? Si eso no va a pasar, no pasa nada. Vais, todo lo contrario, vais a saber lo que Dios sabe. Y Él no quiere que seáis como Él. Satanás es un mentiroso. Dios les dijo lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Y les advirtió las consecuencias. Satanás no trata de asustarnos con la muerte. Más bien quiere persuadirnos de que no hay peligro. Y no es de extrañar que en Primera de Pedro escriba y nos aconseje que resistamos y que estemos firmes en la fe. David empezó a caminar sobre un falso techo. Después de años de éxito, tenía la falsa percepción de que no podía tropezar o caer. O también incluso podría decir, es que soy el rey, me lo merezco, yo me puedo permitir esto. Había dejado de estar donde tenía que estar y cedió a esa tentación. Y podría parecer algo inofensivo. Quiero decir, él pregunta por esta mujer. Eso es, bueno, no hay ningún mal en preguntar quién es esa mujer, pero es que no se quedó ahí. No se quedó ahí. Y el texto nos dice que muy claramente la llamó, la invitó, la hizo traer a su habitación, tuvo relaciones con ella y después ella se purificó y se fue otra vez. Esa es la historia de David. Un descuido, un desliz. Y podríamos pensar que, ¿qué más da? Es una vez, un problema. Y Dios, bueno, algunos que dicen, claro, es que Dios puede hacer para los que le aman que todas las cosas ayuden a bien. Y todos conocemos a David, el hombre según el corazón de Dios. Y no entendemos que aquí estaba jugando con fuego y estaba descuidando su integridad espiritual.
Cuando no estamos donde Dios quiere que estemos, nos descuidamos y nos volvemos confiados. Y esta es la parte de la razón por la que no comprendo a la gente que dice no necesito congregarme, estoy bien en mi casa, yo puedo adorar a Dios en mi casa, desde mi casa, a través de internet. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, ya lo sabemos que no es lo mismo. Cuando no estamos donde Dios quiere que estemos. Algunos dirán, bueno, pastor, que está diciendo que Dios, usted está predicando para que la gente venga aquí a la iglesia, como si eso fuese todo, que en la iglesia se solucionan todo. No, no se soluciona todo. Pero Dios ha puesto bendición en la comunión de los hermanos, de los cristianos. Y la bendición no solamente te la pierdes tú, sino también la reduces para los que sí se reúnen. Y la fortaleza que nace, que surge de esta comunión, la protección que nos podemos brindar los unos a los otros, eso es un regalo. David no estaba inmerso en un entorno de protección, sino estaba solo ante el peligro y se descuidó. Cuando no tenemos las cosas de Dios sirviéndonos como anclas, al poco tiempo nuestra tendencia natural será ir a la deriva. Y ahí es donde cuando alguien está a la deriva, cuando las corrientes, los vientos nos mandan de aquí para allá, eso es lo que después nos hace pensar y preguntar, ¿y cómo hemos llegado aquí? Desde luego, lejos de donde deberíamos estar. Y así David terminó donde estaba por complacencia y por descuido. Y finalmente David terminó donde estaba por ser transigente, por consentir, por ser permisivo. En el versículo 4 leemos lo que pasó. Envió mensajeros que trajeron a la mujer, la tomó y durmió con ella. ¿Cómo se encontró David, un hombre, conforme al corazón de Dios en esta situación? Y este David es el que en el Salmo 119 dice las palabras: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué hay en la palabra de Dios acerca de tomar la esposa de otro hombre? Tendríamos que preguntar, David, ¿te has saltado eso? Y cuando alguien que es conocedor de los mandamientos de Dios y tan abiertamente, libremente, y no es que era un adolescente que no se controlaba. ¿Qué pasa en la mente, en el corazón de David, que después escribe un salmo tal? El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. David sabía eso. Entonces, ¿cómo quebró este mandamiento? ¿Transigencia? ¿Es permisivo para él mismo? Para los demás es muy contundente. Porque cuando Natán le hace esa parábola para descubrirle a él, él dice, este hombre merece la muerte. Él se estaba pronunciando juicio sobre sí mismo. Lo que él había hecho era merecedor de la muerte, según los mandamientos de Dios. Podría pensar que yo me lo puedo permitir, un lujo que solamente el rey puede permitirse. Él siempre ha sido tan bueno, este rey. ¿Y qué más da un pequeño coqueteo? Nadie tiene que saber lo que está pasando. Bueno, es que tampoco fue muy discreto David. Manda a los siervos a averiguar quién es esa mujer y la hace traer por sus siervos. Podríamos pensar que está diciendo, no es gran cosa esto lo que estoy haciendo. Dios quiere que sea feliz. ¿Saben lo que Dios quiere para nosotros? En primer lugar, no está la felicidad. Dios quiere que sepamos que Él nos ama. Y lo que Jesús quiere de sus discípulos, se lo dice
En Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El deseo número uno de Dios para nuestras vidas no es la satisfacción de nuestros caprichos y nuestras circunstancias, sino que seamos obedientes a Él. Y en la obediencia a Dios, Él nos va a bendecir y nos va a dar gozo y felicidad y una vida completa, plena, plenitud. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora podrías estar pensando, pero no, esto es mi vida, yo hago y puedo hacer, eso es lo que el mundo, esa corriente, cuando no estamos anclados en Dios, la corriente del mundo nos dice, realízate, es tu vida, haz lo que te plazca, mi cuerpo es mío. Tu cuerpo no es tuyo. No somos de nosotros. Hemos sido comprados, liberados con precio alto. Jesús pagó con su vida por ti y por mí. No somos nuestros. No podemos hacer con nosotros lo que queramos. No sois vuestros. En 1 Corintios 6, 19 y 20, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En vuestro cuerpo. Se dice de la Miss Venezuela que ganó el año 1996, también el Miss Universo, que estuvo, claro, para ser esbelta y para ser guapa, según los criterios de esa competición, pues estuvo ayunando, entrenándose mucho tiempo para ganar ese certamen. Pero se dice que después de terminar y de haber ganado ese certamen, que dijo, ahora voy a dormir. Perdón. Voy a dormir y comer. Ganó 20 kilos. Entonces la gente que tenía el contrato con Miss Universe estaban enojados con ella porque ya no podía cumplir con las pasarelas de moda porque los vestidos y los bañadores ya no le cabían. Bueno, esto es una analogía porque cuando compites en un certamen así, las condiciones también después las ponen en la organización. Las condiciones para nuestra vida las pone Dios. Y cuando hemos creído en Él, si eres creyente en Dios, si eres seguidor de Jesucristo, no puedes decir mi vida es mía, porque Jesús te compró de los lazos, te liberó de los lazos y de las cadenas de Satanás. No tienes por qué seguir y obedecer a las tentaciones que te lanza Satanás. Te libró también de la condena de la muerte. Ya no eres propiedad o reo de la muerte. Jesús murió por ti. O sea que tampoco tienes derecho sobre eso, de decir, no, yo me voy cuando quiera. Jesús pagó por ti. Tampoco nos sirve el decir, claro, sabemos que Dios usó, porque después Betsabé fue la madre de Salomón, el rey que sucedió a David, y podríamos decir, bueno, es que Dios quiso hacerlo así. Dios no quiso hacerlo así. Lo que pasa es, en un mensaje que compartió una vez Dorle, que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Nuestra vida son un cúmulo de renglones torcidos y Dios es capaz de escribir derecho, recto, que su voluntad, su propósito se cumpla en nuestras vidas. El resultado del pecado de David fue un asesinato, porque mandó ejecutar indirectamente a Urías y entonces se pudo casar con Betsabé. Pero el resultado fue una relación devastada con Dios, una pérdida del respeto de la gente por parte de sus siervos
2 hogares, 2 familias rotas. Y después de esto, David podía pensar y examinar su situación y preguntarse cómo he llegado aquí. En el Salmo 51, David reflexiona acerca de esto y llega a pedir perdón. En el Salmo 51, que el título es Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, al músico principal, Salmo de David, cuando Natán, el profeta, fue a hablar con David por causa de su adulterio con Betsabé. Y David empieza con las palabras, ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Está refiriéndose a esto, un pecado, un gusto, un placer. Y dice aquí, le da el título rebelión. Cuando hago lo que me da la gana, lo que me da placer, en contra de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, estoy rebelándome contra Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Y le pide, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Claro, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y sigo con el versículo 10. Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu firme me sustente. Miren, esto es a lo que hemos de llegar. Y a lo mejor no hemos sido adúlteros. A lo mejor no hemos sido un criminal, un ladrón, un asesino. A lo mejor no hemos pecado a ese nivel y pensamos que hay categorías de pecado. Cualquier pecado es rebelión contra Dios y mancha nuestra relación con Dios. Así que no pensemos que David era pues especialmente malo porque provocó toda esta situación. Y para limpiar esta situación hizo asesinar al contrincante, a Urías, e intentó pues limpiar la situación, encubrirla. Si has mentido, estás en la misma condición. Si has robado $1 millón, es lo mismo si robas 1 céntimo de euro. Y si piensas que engañar, defraudar, fingir, no es tan grave como lo que se describe aquí, entonces también estás equivocado. Nuestros pecados que nos tienen esclavizados, nuestros vicios, y podría ser cualquier vicio, cualquier adicción a drogas, la ludopatía, el juego, la pornografía, o puede ser cualquier otra cosa que nos tiene agarrados por el cuello, que ejercen control sobre tu vida, tu corazón, tu pensamiento. ¿Estás listo para librarte de ello? ¿Qué tiene que pasar para recibir la libertad? ¿Vienes a Dios en oración pidiendo su perdón, como lo hace también David en el Salmo 51? Y no solamente pedirle perdón, Señor, he cometido un error, ¿cómo he llegado aquí? Perdóname ese error, Dios lo perdona. Pero lo que tienes que hacer tú es alejarte, apártate, evita. En el Padre Nuestro pedimos, Señor, y líbranos de toda tentación, pero si somos nosotros los que nos metemos, Dios no nos mete en tentación, somos nosotros mismos. La primera mirada puede haber sido accidental, casual, circunstancial, pero el siguiente paso y los siguientes pasos que realiza David, bueno, es tonto preguntar cómo he llegado aquí. Si se dibuja aquí un manual cómo pecar, tonto. No nos metas en tentación.
evita la tentación. Evita la tentación. Pídele perdón, apártate, aléjate del pecado y busca el apoyo. No se trata de una terapia de grupo, pero congrégate en la comunión de los hermanos, en la comunión, en la oración, estamos más protegidos. No te digo protegidos, sino más protegidos que si tenemos que luchar solo. David se puso en esa situación voluntariamente, libremente. No estuvo donde tenía que estar. Y estuvo donde no debería estar. Tú vas a responder a esta pregunta. ¿Estás donde deberías estar? Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, Señor. Aún así no rechazaste a David y tampoco nos rechazas a nosotros, Señor. Podemos venir a ti y aquí nos conoces, Señor, mejor que nosotros mismos. Conoces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y te ruego, Señor Jesús, que con fe y en confianza nos acerquemos a ti. Gracias que tú nos perdonas y gracias que tú nos capacitas, Señor, para resistir y para huir del pecado. Gracias por la Iglesia, gracias por los grupos de estudio bíblico, gracias por la oración, gracias por tu palabra, gracias por los cultos, gracias por tu Iglesia. Señor, gracias que no nos dejas solos. Gracias. En el nombre de Jesús.